Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Mi nombre es Sebastián Álvarez y hoy, 4 de noviembre, tenemos invitadas especiales las cuales darán a conocer aspectos importantes sobre un tema de gran relevancia en la salud y bienestar de toda la población. Sí, hablamos de depresión y ansiedad en los adultos mayores. Comenzaremos presentando a nuestras invitadas, ambas se dedican al área de la salud y han realizado una larga investigación sobre estos tipos de alteraciones. Francisca Pinto, estudiante de la carrera de Kinesiología de tercer año de la Universidad de La Serena, y por otro lado nos acompaña Anaís González, de la carrera de Kinesiología, que está cursando su último año. Un gusto estar aquí hoy con ustedes. Bueno, para comenzar me gustaría explicar en qué consiste la depresión y la ansiedad, las causas y otros datos relevantes de cada una. Sabemos que la depresión es una alteración mental que se caracteriza por una tristeza profunda y pérdida de interés en general. Va acompañada de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y del comportamiento. Estos síntomas incluyen el llanto, irritabilidad, retraimiento social, falta de líbido, la fatiga y la disminución de actividad, además de pérdida de disfrute de las actividades de la vida cotidiana, sentimiento de culpa e inutilidad. Para agregar también se encuentra afectada la autoestima. Existe una pérdida de confianza, sentimientos de impotencia y una gran parte de la población que padece la depresión se presenta una ideación suicida, intentos de autolesión o suicidio concretado. Entiendo. ¿Y esto les pasa a todos los adultos mayores? Según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de las personas mayores de 65 años padece un trastorno psiquiátrico y el más frecuente es la depresión. Si me permiten agregar, me gustaría compartir con ustedes el caso que ocurrió en el 2019 en Santiago de Chile, y se trata de un matrimonio de adultos mayores. El esposo de 94 años y la esposa de 86 años, quienes cometieron un suicidio con arma de fuego, dejando una carta que explica el motivo para quitarse la vida. Este fue que no querían seguir siendo una carga para su familia. Llevaban 62 años casados y, según sus palabras, estaban cansados de vivir y depender económicamente de sus 4 hijos y 7 nietos. Por lo tanto, el anciano disparó a su esposa y luego a él mismo, terminando con la vida de ambos. Además se menciona que la mujer se encontraba muy enferma. Impactante noticia. Con esto podemos evidenciar la importancia de cuidar la salud mental en nuestros adultos mayores. Y no solo de los adultos mayores, sino también de toda la población en general. Tenemos que estar alerta a las señales e indicios de este y otros tipos de alteraciones mentales y prestar una ayuda oportuna. Nuestras invitadas dieron a conocer la definición del concepto de depresión. De igual manera me parece muy importante que nuestra audiencia conozca las causas de esta alteración. ¿Les parece que expliquemos a la población el por qué se produce la depresión? Bien, con respecto a las causas de la depresión, se habla de un desequilibrio de neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina y acetilcolina, entre otros, los cuales interactúan para dar origen a las emociones placenteras y desagradables. Nos queda más claro sobre qué es la depresión y sus principales causas. Sin embargo, tengo entendido que existe otro tipo de alteración que se presenta en los adultos mayores, como también en la población en general. Me refiero a la ansiedad. ¿Qué podemos decir sobre la ansiedad? ¿Qué es? ¿Por qué se produce? Bueno, la ansiedad es un mecanismo de defensa fisiológico ante una amenaza. Puede generar sensaciones desagradables como preocupación, irritabilidad, inquietud, hipervigilancia o agitación. Sin embargo, puede convertirse en una patología ansiosa si se convierte en una respuesta incontrolable y persistente en el paciente. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por el miedo excesivo, angustias, ataques de pánico y evitación de amenazas, los cuales pueden afectar el rendimiento social, laboral y en sí todas las actividades de la vida diaria, perjudicando la calidad de vida. Las causas y origen de los trastornos de ansiedad constituyen un modelo complejo de interacciones entre diversos factores, entre ellos psicológicos, sociales, biológicos, traumáticos y del aprendizaje, además de factores genéticos. ¿Qué partes del cerebro y el sistema nervioso se ven afectadas en las personas con ansiedad? El modelo ABC señala que la implicancia de la disregulación en el funcionamiento de la amígdala cerebral y la corteza prefrontal, así como en los ganglios basales y en la ínsula. Estas áreas se relacionan con la respuesta rápida a una amenaza, el estado de alarma, creencias y experiencias previas, procesamiento de la información y respuestas de afrontamiento elaboradas. Algunos neurotransmisores que controlan los circuitos neuronales, como lo son el ácido gamma-aminobutírico, la serotonina, noradrenalina y glutamato, también están relacionados con la aparición y control de los estados ansiosos. Algunas de las manifestaciones clínicas de la ansiedad son la sudoración, temblores, palpitaciones, sensación de ahogo o falta de aliento, náuseas, escalofríos y sensación de inquietud. ¿Tiene alguna relación la edad con la aparición de los síntomas de ansiedad? La edad es uno de los factores determinantes en la forma en cómo se presentan los síntomas de trastorno de ansiedad y la evolución de los síntomas.
debido a los cambios físicos y factores psicosociales que se presentan y aumentan el estrés psicológico de los pacientes. Los síntomas más comunes de los trastornos de ansiedad son la crisis de angustia y la agorafobia. Este es el miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. Claramente estos estados mentales dificultan bastante la vida de las personas. Para continuar les quiero compartir un dato sobre la prevalencia de estas enfermedades. ¿Sabían ustedes que a nivel mundial 1 de cada 10 adultos mayores sufre de depresión y aproximadamente un 60% de estas personas no recibe la ayuda necesaria, a pesar de que el tratamiento disminuye los síntomas en más de un 50% de los casos? Claro, se estima que la prevalencia del trastorno depresivo varía en todo el mundo, desde un 3% en Japón hasta un 16,9% de la población de Estados Unidos. Para los demás países, el trastorno depresivo tiene una prevalencia que va desde el 8% hasta el 12% de las personas. Cabe destacar que es más frecuente en mujeres que en los hombres, aproximadamente 2 veces más, al igual que la ansiedad, y ambas patologías tienden a presentarse en conjunto en la vejez. La ansiedad tiene una alta prevalencia de aproximadamente 2 a 8% en la población en general y 10 a 12% en las consultas de atención primaria. Se calcula que 1 de cada 10 pacientes que se atienden diariamente presentan un trastorno de ansiedad, siendo incluso más común que la diabetes mellitus. En los adultos mayores la prevalencia es de 5 a 10% y se destaca la alta comorbilidad con la depresión en este grupo etario. Esto quiere decir entonces que la ansiedad y la depresión afectan a personas en todo el mundo y gran parte de las personas que utilizan el servicio de salud pública presentan síntomas en el caso de la ansiedad. Exactamente, y se destaca la comorbilidad con la depresión en los adultos mayores. Me gustaría agregar también que la depresión se relaciona con las enfermedades crónicas incapacitantes y algunas lesiones, lo que es más frecuente en los adultos mayores y también con factores como el apoyo social y la satisfacción con la vida. Con la vejez también aparecen algunos factores estresantes que provocan especial inquietud de las personas mayores. Francisca, tú sabes algo sobre esto, ¿cierto? Por supuesto. Un ejemplo de esto sería la inquietud por discutir sus resultados de exámenes con la familia, el miedo a las caídas, la pérdida de funcionalidad e independencia, la institucionalización, el aislamiento y la restricción en actividades que antes realizaban fácilmente, además de la pérdida de su rol social. Esto repercute negativamente también en la autoestima de las personas mayores, lo que conlleva estados depresivos y ansiosos. Es posible decir que a mayor nivel de ansiedad, menor autoestima y mayor probabilidad de depresión. Estas enfermedades pueden interferir también con la concentración y la memoria, lo que genera mayor preocupación para los adultos mayores, al igual que las condiciones de su vivienda y habitar en asilos o estancias para ancianos. Muchísimas gracias a las dos por su información. Es muy importante saber las causas de la depresión y de la ansiedad, porque así podemos tener algún conocimiento de qué manera ayudar a nuestros familiares, amigos o conocidos. Sin embargo, no tengo claro aún sobre cómo se realiza el diagnóstico de estas alteraciones. ¿Qué opinan si hablamos sobre el diagnóstico? Ustedes, como estudiantes del área de la salud, nos pueden decir qué deben observar los profesionales de la salud en nuestros adultos mayores para hacer un diagnóstico en estos casos. Con respecto a esto, se debe revisar la historia clínica del paciente, considerando los aportes de un miembro de su familia. La depresión puede aparecer en la tercera edad o reaparición de un trastorno afectivo previo. Puede representarse como en la edad media de la vida o cumplir con los criterios del trastorno depresivo. Por ejemplo, presentar 5 o más de los siguientes síntomas por 2 semanas. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, disminución del interés o placer en casi todas las actividades, pérdida importante de peso sin motivo o aumento de peso, el 5% del peso total en un mes, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o injustificada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o estar indeciso. A esto se le suman pensamientos frecuentes de muerte, ideas suicidas sin un plan específico, intentos de suicidio o planes específicos para suicidarse. Es importante también analizar el deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la vida de la persona, además de descartar la influencia directa de drogas o medicamentos, así como de algunas enfermedades médicas, como el hipotiroidismo, que puede estar causando los síntomas. En los episodios depresivos en adultos mayores es necesario especificar si pertenecen a algún subtipo, por ejemplo, atípico, melancólico o depresivo delirante, ya que el tratamiento farmacológico varía en cada subtipo, al igual que la utilidad de los instrumentos de evaluación. Por ejemplo, en la depresión melancólica se usa la escala de evaluación de Hamilton y la escala de depresión de Montgomery y Asperger. En cambio, en la depresión delirante, ninguna escala entrega una medida adecuada para la gravedad. En la depresión no melancólica se utilizan escalas autoaplicadas como la escala de Beck o la de Sung.
En los pacientes con un trastorno distímico, la escala de Corner puede ser la más apropiada. Siempre se debe evaluar el deterioro cognitivo en los pacientes deprimidos de edad avanzada. Para esto, los instrumentos más utilizados son el mini examen de estado mental, que puede complementarse con otros test. Otros instrumentos útiles en este contexto son la escala de ansiedad de Hamilton, la escala de depresión de Beck y el inventario de autoestima de Cooper-Smith. Muchas veces los síntomas de la depresión también pasan desapercibidos, porque se atribuyen al envejecimiento o a la ansiedad, y se cree que es algo normal en los ancianos, por lo cual no reciben el tratamiento adecuado, ¿cierto? Cierto, sobre todo en relación a la memoria, concentración y aplanamiento afectivo. Además de síntomas delirantes, las personas suelen pensar que esto es normal en los ancianos. Existen algunos rasgos característicos de la depresión en los adultos mayores, como son el insomnio intenso, mayor pérdida de apetito, más irritabilidad, más constipación y tendencia a la letargia. Los episodios depresivos suelen ser más prolongados y resistentes al tratamiento. Algunos síntomas de depresión están asociados al aumento del riesgo de depresión, mayor discapacidad física, enfermedades médicas y alto uso de los servicios de salud, pero no cumplen con los criterios diagnósticos para la depresión mayor o la distimia. Esto se conoce como subsíndrome de depresión y tiene una prevalencia de un 50% en pacientes geriátricos con enfermedades médicas e institucionalizados. En los casos de discapacidad severa, como un accidente cerebrovascular, los síntomas pueden extenderse por largos periodos de tiempo. Algunos de los factores de riesgo relacionados con la depresión son el género femenino, discapacidad secundaria, una pérdida de visión o audición, menor nivel educacional, trastornos cognitivos y la aparición de nuevas enfermedades médicas. También hay que poner atención en distinguir entre la demencia y la depresión, ¿cierto? Tengo entendido que pueden aparecer juntas o confundirse entre la presentación clínica de ambas. Muy cierto. Algunas diferencias entre ellas son, por ejemplo, la desorientación temporoespacial, mayor pérdida de memoria y dificultad para vestirse y ejecutar tareas sencillas en el caso de la demencia. A esto se le suma un mayor grado de atrofia generalizada y una nula respuesta al tratamiento antidepresivo. Cuando un paciente cumple los criterios diagnósticos para la depresión, pero tiene un grado de deterioro cognitivo, se puede considerar el diagnóstico de pseudodemencia, actualmente llamado disfunción cognitiva, relacionada con depresión. Y a diferencia de la demencia, los cambios de humor ocurren primero. El humor es constantemente disfórico. El paciente no coopera o no intenta realizar el mini mental test. No presenta afasia ni puede disfrutar de las cosas. Realiza poco esfuerzo, incluso en tareas simples, y presenta disfunciones frecuentes en su historia. Son muchos los factores a considerar para establecer un buen diagnóstico realmente. Quisiera mencionar también que el trastorno depresivo mayor es recurrente. Independiente de la edad, existen caídas, remisiones y recurrencias. Tiene influencia sobre el curso de otras enfermedades y puede ser predictor de otros trastornos, como un cuadro de la demencia. La evolución de un episodio depresivo mayor en adultos mayores depende de factores ambientales y constitucionales y varían de un estudio a otro, pero el pronóstico es bueno en pacientes diagnosticados que reciben un tratamiento adecuado. Claro, además existen factores predictores de un buen pronóstico, como lo son las buenas condiciones económicas, el apoyo emocional y social, la ausencia de otras condiciones médicas importantes y el seguimiento médico, y otros factores que ensombrecen la evolución de la depresión geriátrica, como el abandono y soledad, presencia de síntomas psicóticos, mayor número de episodios previos, pérdida reciente de seres queridos, marcada desesperanza, agitación psicomotora, depresión de inicio tardío, entre otros. Otro dato importante que estuve leyendo es que el suicidio en el anciano es más frecuente que en otras etapas de la vida, hasta 2 o 3 veces más, siendo mayor la cantidad de suicidios consumados que los intentos. Así es, y para esto también existen algunos factores de riesgo, como lo son el sexo masculino, ancianos sin pareja, soledad, cambios de residencia, intentos previos de autolesiones y presencia de enfermedades orgánicas, crónicas y o dolorosas. ¿Y qué podemos decir sobre el diagnóstico de la ansiedad? En el caso de la ansiedad, el diagnóstico se basa en la historia clínica. Primero se debe destacar una etiología médica o neurológica y luego establecer una categoría nosológica, sospechando inicialmente de una crisis de ansiedad o agorafobia como posible origen. En la valoración de la ansiedad en el paciente mayor es importante tener en cuenta diversos factores, como obtener datos del paciente y personas cercanas, entrevistar al paciente a solas y con acompañante, valorar la personalidad y la biografía del paciente, obtener una historia psiquiátrica completa, descartar depresión y otras comorbilidades, valorar circunstancias de la vida del paciente y sus actividades de la vida diaria, como todos sus problemas de salud y conocer todos los medicamentos y sustancias que consume. Contrario a lo que ocurre con la depresión, en la ansiedad la edad no es un factor de riesgo por sí solo,
pero sí lo son el sexo femenino, padecer varias enfermedades, estar soltero, separado o divorciado y tener un bajo nivel de educación. Sufrir depresión también influye en los síntomas de ansiedad. Alrededor de un 80% de los pacientes con depresión presentan un incremento en la ansiedad y un 50% de aquellos con trastornos de ansiedad generalizada pueden tener sintomatología depresiva. Me parece muy interesante e impactante todo esto. Es de suma importancia conocer esta información, ya que así podemos acudir de forma oportuna a los profesionales de la salud. Tengo entendido que después de que las personas son diagnosticadas con depresión y ansiedad, tienen que seguir un tratamiento, ¿verdad? ¿Qué les parece si pasamos a hablar sobre este tema? ¿En qué consiste el tratamiento para la depresión? Sí, está bien. La depresión es un trastorno mental geriátrico que presenta un mayor reto en cuanto a su tratamiento. Los adultos mayores presentan cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que modifican la respuesta a los fármacos, entre ellos los antidepresivos, por lo cual se requieren dosis menores para conseguir sus efectos, equivalentes a lo común. Existen algunas recomendaciones respecto al abordaje clínico, como tratar los síntomas depresivos siempre con un antidepresivo sin importar el tipo, evitar los fármacos con efectos anticolinérgicos y sedantes para no agravar los síntomas cognitivos, así como limitar el uso simultáneo de benzodiazepinas, ya que pueden inducir cuadros confusionales, agravar síntomas cognitivos y producir sedación. De igual forma, es necesario ajustar la dosis con prudencia, iniciando con la mitad de la dosis de los adultos, valorar las interferencias con otros fármacos, tener en cuenta los efectos secundarios y establecer un cuidador o familiar responsable. Los fármacos tardarán más de las 3 semanas habituales en producir una respuesta terapéutica, por lo cual conviene esperar hasta 6 semanas antes de subir la dosis, y la duración del tratamiento es de 6 meses, luego de la remisión de un episodio depresivo. ¿Cuáles son los medicamentos que más se usan para el tratamiento de la depresión? Los fármacos más utilizados actualmente son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que presentan una buena eficacia y pocos efectos secundarios, siendo los más comunes la agitación y la pérdida de peso persistente. Algunos exponentes de esta familia de medicamentos son la sertralina, la paroxetina, el citalopram, la mirtazapina y la venlafaxina. La aplicación y selección del fármaco debe ser personalizada en función de las características fisiológicas o patológicas de cada persona. Además de la terapia farmacológica, el tratamiento clínico incluye la terapia electroconvulsiva. Si el usuario no responde al tratamiento antidepresivo o presenta efectos secundarios significativos por la medicación, puede ser un candidato para esta terapia. Las personas aptas para esto deben padecer un episodio depresivo grave y aquellos que además presentan síntomas psicóticos suelen responder mejor. Muy interesante. Pero, ¿es realmente seguro este tratamiento? Con el apoyo médico adecuado, la terapia electroconvulsiva constituye un tratamiento seguro y eficaz para los ancianos. Además, existe la psicoterapia, con eficacia demostrada en cuanto a la terapia cognitiva conductual para el tratamiento ambulatorio del paciente con depresión mayor sin melancolía. Se puede realizar en conjunto con la terapia farmacológica en el tratamiento de la depresión melancólica grave. Es bien tolerada, ya que tiene una duración limitada y un enfoque educativo, y existe un intercambio activo entre el terapeuta y el paciente. Este tipo de tratamiento involucra a la familia del adulto mayor, que apoyan al terapeuta para una mejor atención del paciente y favorece la participación del usuario en actividades sociales. Es necesario informar a los familiares acerca de algunos signos de peligro, como el riesgo de suicidio en ancianos gravemente deprimidos. Algunos criterios para la derivación de un paciente hacia un especialista son la presencia de un riesgo suicida, comorbilidad orgánica, un cuadro depresivo muy grave, depresión atípica, necesidad de un tratamiento psicoterapéutico y una mala respuesta al tratamiento. No nos olvidemos de la ansiedad. ¿Cuál es el mejor tratamiento para esta condición? Para el tratamiento de la ansiedad existe medicación y psicoterapia, y antes de iniciar el tratamiento se debe determinar si los síntomas son por trastorno mental, enfermedad médica o sustancias, además de identificar si existe comorbilidad con otras patologías como la depresión, además de otros tratamientos previos. Estos trastornos pueden ser eficazmente tratados con terapia farmacológica y terapia cognitivo-conductual, considerando en caso de los fármacos los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, las comorbilidades médicas y la polifarmacia. Se debe ofrecer una explicación clara sobre los síntomas físicos de la ansiedad y el apoyo para afrontar cualquier problema social que pueda contribuir a la persistencia del trastorno. Para el adecuado abordaje de esta condición de salud, se debe realizar una planificación de tratamiento compuesta por una entrevista para conocer el motivo de consulta y las quejas principales tanto mentales como físicas. Ya entiendo. ¿Y podrían ustedes mencionar qué medicamentos se usan en el caso de la ansiedad? Claro, respecto a los fármacos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son la primera línea de terapia para los trastornos de ansiedad, siendo el escitalopram y la sertralina los más ampliamente utilizados.
Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina son la segunda línea en caso de que los primeros fallen o presenten resultados inadecuados. El fármaco más indicado en este grupo es la venlafaxina. Las benzodiazepinas han sido también ampliamente utilizadas para combatir la ansiedad. Sin embargo, los efectos adversos hacen que no sea empleada a largo plazo, sino solo por el tratamiento de crisis agudas y casos puntuales. Había escuchado algo sobre eso. ¿Y cuáles son los efectos secundarios más comunes de las benzodiazepinas? Entre los efectos perjudiciales, la utilización de este grupo de fármacos se encuentra la tolerancia y dependencia, síndrome de descontinuación, riesgo de sobredosis letal, deterioro cognitivo y de coordinación, y alteración de la memoria. Se recomienda usar las benzodiazepinas de vida media corta y durante el menor tiempo posible, entre ellas lorazepam y alprazolam. En algunos antiepilépticos como la gabalina y la pregabalina son utilizados para tratar los estados de ansiedad, aunque son igualmente perjudiciales que los anteriores, en altas dosis. Por otro lado, los antidepresivos bicíclicos presentan una eficacia similar a los inhibidores de la recaptación de serotonina. Sin embargo, son excluidos usualmente por los efectos secundarios que producen el anciano. Están contraindicados en el glaucoma de ángulo cerrado, hipertrofia benigna de la próstata y arritmias cardíacas. Una excepción a esta discriminación es la clomipramina, que tiene incluso mayor eficacia que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Otros fármacos como la hidroxicina, mirtazapina, trazodona y neurolépticos atípicos como la quetiapina están indicados para el trastorno de ansiedad, pero en mayor medida como coadyuvantes de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que como monoterapia. ¿Qué podemos decir sobre la psicoterapia en el tratamiento de la ansiedad? Respecto a la psicoterapia, la técnica más utilizada es la terapia cognitivo-conductual, junto con la reestructuración cognitiva de entrenamiento de relajación como el mindfulness y estrategias de afrontamiento y exposición muy útiles en fobias. Se puede utilizar en conjunto como monoterapia o como segunda opción en ausencia de fármacos. Ya conocemos entonces sobre el diagnóstico y tratamiento de la depresión y la ansiedad. De igual forma, tengo entendido que la actividad física puede influir en la calidad de vida de las personas diagnosticadas con estas dos alteraciones. ¿Ayuda en algo la actividad física de los pacientes con ansiedad y depresión? Absolutamente, realizar actividades físicas especializadas no solo ayuda a controlar las emociones, sino que suprime sentimientos negativos. Es un excelente antiestrés. El sujeto se sentirá mejor gracias a las actividades físicas y recreativas, que son un conjunto de acciones realizadas para la diversión y su finalidad principalmente, que es el disfrute de quienes lo practican. Además, permite mantener y mejorar la salud en general y la sensación de bienestar tanto física como mental. Favorece la funcionalidad y aumenta la calidad de vida de las personas. Sin embargo, el efecto positivo de la actividad física posee diferencias en cada adulto mayor y se ve influenciado por variables como aspectos socioculturales, económicos y sociales que posee cada nación y grupo social. Aún así, siempre es recomendable la programación de actividades agradables, ocupaciones y labores que los ayuden a encontrarse con nuevas situaciones que estimulen la adaptación y el afrontamiento de problemas, favoreciendo un mejor autocontrol de su entorno y desarrollo de sus actividades. Ya veo. Entonces no todas las personas van a tener los mismos resultados, pero siempre es bueno que se mantengan activos. Bueno, ya casi vamos llegando al final de la transmisión del día de hoy y me gustaría recordarles que la depresión y ansiedad no forman parte del proceso natural del envejecimiento y no solo se trata de estar triste o preocupado. Hay muchos factores que influyen en su aparición, así como otros que permiten controlar estas enfermedades, entre ellos tener una buena red de apoyo tanto en la familia como en la sociedad, el acompañamiento, la atención, el diagnóstico y tratamiento correctos y oportunos en el servicio de salud, el control de las comorbilidades y la actividad física frecuente y recreativa. Así es, Sebastián. Se ha comprobado que el ser humano en todas las edades, al poseer una buena red familiar y apoyo significativo, se conserva en óptimas condiciones psicológicas y de esta manera supera más fácilmente las tensiones y dificultades o la propia enfermedad. En cambio, aquellos adultos mayores institucionalizados con ausencia o baja calidad de estas relaciones afectivas se ve afectado y cede ante la enfermedad. Por lo tanto, el apoyo social marca una notable diferencia en los deseos de continuar viviendo o no. Es importante mencionar que en Chile contamos con líneas de salud mental y prevención del suicidio con profesionales capacitados para poder entregar los primeros auxilios psicológicos, además de un equipo de psicólogos preparados para realizar acciones de contención frente a ideación o intento suicida y se encuentra disponible durante las 24 horas del día, los 365 días del año y pueden comunicarse llamando al 600-360-7777. El programa incluye, dentro de sus componentes, el desarrollo de acciones preventivas en establecimientos educacionales,
Esto es porque a nivel nacional e internacional se ha reconocido este espacio como el lugar ideal donde prevenir de manera temprana las conductas suicidas en niños, niñas y adolescentes. Dentro de los tratamientos para la ansiedad y depresión hablamos de diferentes tipos de medicamentos y me parece muy importante mencionar que cada uno de ellos producen o pueden producir distintos tipos de efectos secundarios e incluso reacciones adversas. La Organización Mundial de la Salud define una reacción adversa como una respuesta nociva y no intencionada que ocurre con una dosis usada en las personas para el tratamiento o diagnóstico de una enfermedad o para modificar una función fisiológica. Los efectos secundarios son efectos no deseados, pero que se sabe que pueden ocurrir con determinados medicamentos y la mayoría son leves, pero aún así pueden perjudicar la calidad de vida de quien los padece. Entre los efectos secundarios más frecuentes de los antidepresivos y ansiolíticos se encuentra el dolor de estómago, la sequedad de la boca, náuseas, somnolencia, temblor, mareo y disfunción sexual, además del estreñimiento y la agitación. En algunos casos se producen alteraciones de la memoria y del equilibrio postural. También se debe tener en cuenta que la retirada de un fármaco de forma brusca y sin supervisión puede generar síntomas como las alteraciones sensoriales, confusión, dolor de cabeza, alteraciones del sueño e irritabilidad, entre otros efectos desagradables para el usuario. Los efectos secundarios varían según el tipo de antidepresivo utilizado y según la fisiología de cada persona, ya que algunos pacientes presentan una mayor sensibilidad o intolerancia a algunos fármacos, y recordar también que se debe evitar en lo posible el consumo de fármacos en conjunto con sustancias ilegales o cualquier tipo de droga que pueda interactuar con estos medicamentos y poner en riesgo nuestra salud. Ante cualquier efecto indeseable o intolerable por un medicamento, acuda a su médico, ya que es posible modificar el tratamiento para intentar reducir o eliminar estas molestias. No abandone el tratamiento ni comience a consumir cualquiera de estas sustancias sin supervisión médica, ya que esto puede generar una respuesta negativa para su salud y no un beneficio. Y en algunos casos existe incluso un riesgo de intoxicación, por lo cual siempre es mejor contar con el apoyo de un profesional. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión y para terminar los dejamos invitados a conocer más información sobre estas y otras patologías relacionadas al adulto mayor por medio de Instagram en el perfil de Psicología en Chile y Geriatría Química. Muchas gracias por escucharnos y gracias a nuestras invitadas por acompañarnos en esta jornada. Gracias por la invitación, un placer acompañarlos. Un gusto haber participado en este podcast. Bendiciones y hasta pronto.